silenciar o apagar los teléfonos celulares. Gracias. Celebramos esta misa en acción de gracias por el cumpleaños de Mauricio Holgado, por la salud de Lirna Farías, Miguel Sebastián Arrioja, por nuestros hermanos difuntos, Hinaldo Ramírez, Santiago López, Ricardo Antonio Ramírez, Miguel Ramírez, Arturo Malavé, Leudimar Curras Monsalve, Mercedes Monsalve, María Encarnación Solórzano, José Luis Benavides. Bienvenidos a esta celebración eucarística. Hoy, la liturgia de la palabra nos introduce en la celebración de la fiesta del bautismo del Señor, invitándonos a leer el primer cántico del siervo de Yahvé. El bautismo de Jesús no fue solo de agua, fue de espíritu. Algo serio y transformador. Con esto, Jesús supo que era hijo amado y entendió que ser hijo lleva el compromiso de hacer el bien, con deseo de cambiar radicalmente nuestras vidas, dóciles a los impulsos del Espíritu Santo para vivir y actuar como el mismo Jesús, de pie para recibir a quien preside nuestra Eucaristía. Buenos días, hermanos. Nos disponemos pues para celebrar nuestra Eucaristía. Les invito a que cada uno de nosotros ofrezca esta misa, esta Eucaristía, por aquello que más desea o necesita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar nuestra celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con los demás. Hermanos, hagamos examen de conciencia. Decimos:
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era el Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, hermanos, y escuchamos con atención la palabra.
En las lecturas de este día, la primera lectura del libro de Isaías, el profeta anuncia al siervo consagrado por el Espíritu y lo describe como presencia silenciosa, misericordiosa y salvadora de Dios entre los hombres. La segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Dios ungió a Jesús con la fuerza del Espíritu Santo para que hiciera el bien. El amor de Dios se realiza a través de obras concretas de amor al prójimo. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es impotente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo, Jesús se acerca al Jordán, mezclado con los pecadores. Allí, el Espíritu Santo lo consagra para la misión, y la voz del Padre lo declara: Hijo amado. De pie, escuchemos con atención este mensaje.
la cabeza de los que cantamos anillo en la iglesia, de los que cantamos anillo en la iglesia. Le doy anillo para que se entretenga, carrito de oro, para que vaya y venga, carrito de oro, para que vaya y venga. Aguinaldos nuevos traigo en la cabeza, aguinaldos nuevos traigo en la cabeza, de los que cantamos anillo en la iglesia, de los que cantamos anillo en la iglesia. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía, diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez ya bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, nos sentamos. Hoy, como se nos decía en la monición al inicio, estamos celebrando nosotros la fiesta del bautismo del Señor. Y por supuesto la palabra de Dios viene a ayudarnos a entender esta celebración de la iglesia. Me gustaría por consiguiente que nosotros atendiéramos bien a la palabra para que podamos, como cristianos, contemplar el valor que tiene esta fiesta para la iglesia. Lo primero que nosotros escuchamos es un texto del capítulo 42 del libro del profeta Isaías. En el libro de Isaías hay 4 pasajes bíblicos bastante fuertes ellos, llamados cantos del siervo sufriente. Se llaman así, cantos del siervo sufriente. Y cada uno de estos cantos viene a hablar de una persona, de un hombre. No dice nombre, no dice expresamente que se refiera a Jesucristo, simplemente habla de un siervo, de una persona a la que le corresponde sufrir en favor de los demás. Habla de una persona que está llamada a llevar sobre sus hombros el pecado de los otros para santificar a esos otros. Nosotros en la iglesia, luego de la resurrección del Señor, le hemos atribuido esos cantos del siervo sufriente a Jesucristo. Pero aquí lo que importa precisamente es lo que dice el texto bíblico. Primero, el texto habla de un siervo quien ha sido elegido, y esa elección lleva consigo el sufrimiento de ese siervo, pero que su sufrimiento no va a quedar en vano, sino que va a ser beneficioso para otros tantos. Por ese motivo nosotros en la iglesia,
en la fe cristiana pensamos que se refieren a Jesucristo, porque bien sabemos que Él, aun cuando no tenía pecados, como dice la misma Escritura, fue traído a los hombres, fue traído al mundo para poder, con su sangre derramada en la cruz, comprar la salvación de los hombres. Pensamos que Él es de quien habla Isaías. ¿Por qué? Porque cada acción de Jesucristo, cada palabra de Jesucristo, cada cosa que Él vivía, todo eso tenía que ver con una cosa última, que era cumplir la voluntad del Padre para salvar a los hombres. A mí, cada vez que leo estos casos de siervo sufriente, me hace pensar la palabra en que todo eso que Jesucristo tuvo que pasar, tanto en su vida de ministerio como al final del mismo, cuando fue ya juzgado, cuando iba, ¿verdad?, en Jerusalén hacia el Gólgota, con la cruz a cuestas, cuando fue crucificado y cuando murió, todo tiene que ver con nosotros. Porque cada situación que Jesús tuvo que vivir, la vivió cumpliendo la voluntad del Padre, que era comprarnos, como te decía hace un momento, la salvación. Padre, pero ¿por qué dices comprarnos? Porque es que Él no tenía que pasar por nada de eso. Él no debía pasar por nada de eso. Aceptó una misión, aceptó, ¿verdad?, aquel momento, gracias o más bien en beneficio de los hombres. Él no tenía que, pero lo hizo porque quiso y lo hizo porque nos amaba. De allí que es importante que siempre nosotros, cuando escuchemos la palabra, cuando miremos un crucifijo, entendamos que eso sucedió para salvar al género humano, para salvar a las personas, para salvarnos a nosotros. Luego también hoy hemos leído, como segunda lectura, una parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 10. Les voy a contar qué pasaba para que comprendamos este texto bíblico. Pedro tuvo una visión, tuvo un sueño. En ese sueño que tuvo Pedro, él vio que descendía del cielo, ¿verdad?, una sábana, y en la sábana había muchos animales. Y Pedro escuchó una voz que dijo: caza y mata. Y Pedro dijo: no, porque es que ahí hay animales que son impuros. Y la voz le dijo a Pedro: ¿quién te dijo a ti que algo que salga de la mano de Dios es impuro? Si sale de las manos de Dios, es puro. Caza y mata. Y cuando Pedro reaccionó en aquel sueño, en aquella visión que tuvo, él comenzó a entender que Dios tenía que ver con todos los hombres, porque si todos los hombres venían de las manos de Dios, para Dios no habían hombres buenos, hombres dignos, hombres indignos, sino que para Dios todos éramos iguales. Luego de eso dice la palabra, que es lo que hemos leído hoy, Pedro fue llamado a la casa de Cornelio. Cornelio, un nombre cualquiera, pero no era un nombre cualquiera. Cornelio era un militar romano. Los judíos tenían prohibido entrar en la casa de los romanos. Un judío que entraba en casa de un romano quedaba impuro. Y por consiguiente, si quedaba impuro, no podía ir al templo, no podía ir a la sinagoga, no podía presentar sacrificios ni nada por el estilo. Pero ante aquella invitación que le hiciera Cornelio, Pedro fue. Y hablándole con Pedro a la gente que estaba en aquella ocasión en la casa de Cornelio, ellos le pidieron a Pedro que los bautizara. ¿Sí? Le pidieron a Pedro que Pedro les bautizara. Y Pedro, lógicamente,
les bautizó. Así que esto que hemos leído nosotros hoy es parte del discurso que dio Pedro en la noche en que bautizó a Cornelio y a toda su familia. Imaginemos que estamos nosotros en una asamblea en la cual se va a bautizar a alguien. Y el ministro viene y da una homilía o una predicación, y esa predicación es lo que hemos escuchado hoy en la segunda lectura. Entonces Pedro, dice la palabra, le dijo a la gente: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas. La primera afirmación que hace Pedro. ¿Por qué dice Pedro, ahora caigo en la cuenta? Porque antes de eso Pedro pensaba como pensaban todos los judíos. Antes de eso Pedro pensaba que Dios era solamente para los judíos. Luego de esa experiencia, Pedro comenzó a entender que Dios era para todos los hombres. Por eso dice él, ahora es que caigo en la cuenta que Dios no hace distinción de personas. Y luego dice entonces más adelante, sino que acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Segunda declaración que hace Pedro en el texto: la relación con Dios no depende de qué sangre corre por tus venas, ni de qué pueblo eres o no eres, sino del mismo hecho de que tú vivas en conformidad con lo que Dios quiere, seas del pueblo que seas. Nosotros, el día 6, el viernes, cuando celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor, o llamada la fiesta de los Reyes Magos, escuchábamos en la palabra y en la predicación que aun cuando los hombres seamos de naciones diversas, de culturas diversas, que tengamos visiones inclusive religiosas diversas, seamos católicos, seamos de una confesión cristiana, seamos no católicos o no cristianos y todo lo demás, todo hombre, ¿verdad? Como ha dicho la palabra, en virtud de la vida que lleva, se vive en justicia, como dice el mismo Pedro, ese hombre vive según Dios, aun cuando no le conozca. Yo siempre he dicho acá esto, vean, a veces uno piensa que si uno no es cristiano, ya allí queda todo y como que no se va a salvar. Vamos a ver. Una cuenta que en algunas ocasiones ya hemos hecho. Hablando del 100% de la humanidad, descubrimos que un 70% no es cristiano. Son de otras confesiones religiosas, tienen otras creencias, etcétera, etcétera. Solamente un 30% somos cristianos. De ese 30%, un 20%, quizás un poquito más, somos católicos. Supongamos que queda un 10% que no es católico y un 20% que sí lo es. De ese 20% que sí es católico, descubrimos que apenas un 5% es católico de compromiso y va a la iglesia, es decir, que queda afuera de los 20%, un 15%. Del mundo entero, de todos aquellos que no son cristianos, algunos nunca han escuchado la predicación del Evangelio, algunos nunca se les ha leído un texto bíblico. Es más, hay muchos pueblos todavía hoy, año 2023 ya, que no tienen ni lenguaje escrito, ni menos aún una Biblia que leer. ¿Y tú crees entonces que Dios va a dejar fuera de su salvación a todos los demás que no han escuchado nunca su predicación? Si Dios es Dios de todos los hombres, si Dios es Padre de todos los hombres, a Dios todos les dolemos. Y a menos que el hombre mismo lo decida así, no tener nada que ver con Dios, Dios sí quiere tener que ver con todos nosotros.
Por consiguiente, no creamos los cristianos que por ser cristianos ya Dios selló todo con nosotros y a los demás los dejó fuera. Para nada, en absoluto. Siguiendo el tema entonces que dice que toca, ¿verdad?, San Pedro en aquella predicación en la casa de Cornelio, él dice: Él envió su palabra a los hijos de Israel. ¿Quién es la palabra? Cristo. Dice San Juan en el primer capítulo de su Evangelio: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él envió a su Hijo, a Cristo, a los hijos de Israel para anunciarles la paz. Y luego entonces más adelante, ya saben ustedes que todo comenzó allá en Galilea con Jesús. Cuando Jesús, luego de que decidió comenzar su ministerio, porque allí Dios lo envió, fue al Jordán y le pidió a Pedro, a Juan Bautista, perdón, que le bautizara. La segunda lectura entonces viene a ubicarnos, ¿verdad?, en esto del bautismo del Señor. Ahora vamos al Evangelio. En el Evangelio se habla como tal del bautismo del Señor. Se dice que Jesús fue a aquel sitio en el Jordán, le pidió a Juan que lo bautizara y todo lo demás. Vamos a hablar del sitio donde Juan bautizaba. Es importantísimo, sí. ¿Por qué? ¿Pudo haber bautizado Juan en cualquier lugar del Jordán? Sí. Mientras hubiese agua, cualquier lugar servía. Pero Juan escogió un sitio por la importancia que tenía ese sitio para el pueblo de Israel. Resulta que cuando Israel fue liberado, de la esclavitud en Egipto, e Israel fue durante 40 años a la tierra prometida, Israel pasó el Jordán. De este lado, así como pasaba con el Mar Rojo, era esclavo todavía. De este lado ya se asentó en la tierra que Dios le prometió. Pero resulta que en esa ocasión Israel pasó por el lugar más bajo del Jordán, que a su vez era el lugar más bajo, o es el lugar más bajo del mundo entera en relación de la altura con el mar. ¿Sí? O sea, pasó por el sitio donde el río tenía menos dimensión, que a su vez, como te comentaba, es el lugar, hoy por hoy siempre ha sido así, más bajo en el mundo entero del nivel del mar. Por allí pasó Israel de este lado, cuando todavía estaba caminando sin conocer la tierra prometida, a la tierra prometida, de este lado del Jordán. Y Juan dijo: aquí es que yo quiero bautizar. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente entienda que este lugar, así como se representó para nosotros como pueblo el paso de la esclavitud a la liberación, de ese camino al estar ya en la tierra de promisión, quiero que se entienda que este es el lugar donde nosotros pasamos del pecado a la purificación. Y por eso Juan bautizaba en aquel sitio. Y como te comentaba, es el lugar que está, ¿verdad?, más bajo en el nivel del mar en el mundo entero, que representa entonces para Juan y para aquellos que acudían a él. Así como es el lugar más bajo, así mismo, ¿verdad?, sucede con el pecado. El hombre, cuando peca, llega al sitio más profundo, más bajo de su propia miseria, y luego entonces Dios lo eleva, lo saca de cuando le bautiza. Por eso Juan escogió aquel lugar. Un significado interesante para todo aquel que era judío. A lo mejor nosotros que no somos judíos lo sabemos, pero cualquier judío sabía que por allí su pueblo había llegado a la tierra prometida. Cristo va y le pide a Juan el bautismo. Primero Juan dice: no. Cristo dice: vamos, hay que cumplir
¿Cumplir con qué? ¿Cumplir con quién? Cristo quiere que la gente sepa que aun cuando Él lo necesita, porque al fin y al cabo es Dios, aquel momento Él lo hace por la humildad que debería tener o que debía tener por ser quien era. Y por eso ante Juan Cristo le pide ser bautizado. Ciertamente algunos santos en la iglesia, interpretando aquel momento, han afirmado que aquel momento o aquella ocasión fue tan grande, tan maravillosa, porque cuando el agua del Jordán toca a Cristo para ser bautizado, el agua, dice algunos santos, recibió la facultad para santificar, que es lo que hacemos nosotros cada vez que nos bautizamos o cada vez que bautizamos. Hoy pues entonces esta fiesta del bautismo del Señor es un momento en el que Cristo se muestra. Yo les decía, ¿verdad?, que hay en la palabra de Dios hay epifanías. Les comentaba o les explicaba que una epifanía es una muestra que Dios hace ante los hombres. El viernes celebrábamos esta epifanía donde Dios se muestra a los Reyes Magos, donde Dios se deja conocer por todos los pueblos. Pues hoy el bautismo del Señor también es una epifanía. Sí, sí, claro, porque es que se abre el cielo y dice la palabra, se escucha una voz y baja el Espíritu Santo en forma de paloma, y entonces están allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y allí Dios se mostró Trinidad ante los hombres. Allí Dios, ¿verdad?, les permitió conocer algo más de ellos, de Él a los hombres. Que Dios es comunidad, que Dios es familia. Me gusta también en este texto destacar que la voz que habla se dirige propiamente a la gente. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Si nosotros leemos otros pasajes del bautismo, nos damos cuenta de que la voz ya no le habla a la gente, sino que le habla a Cristo. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. De tal manera que San Mateo, cuando pone a esta voz hablándole a la gente y no a Cristo, está diciéndonos a nosotros, ¿verdad?, a los cristianos, que hemos de creer en lo que Él nos dice a nosotros. Nos habla es a nosotros. Padre, pero ¿por qué nos habla a nosotros? ¿Cómo es eso? Ustedes saben muy bien que los evangelios fueron escritos mucho tiempo después que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Así que cada evangelista tiene una intención. La intención que tiene San Mateo es hacernos entender a los que leemos que Cristo para nosotros es Dios y que así le hemos de considerar y de escuchar. Celebramos entonces la fiesta del bautismo del Señor. Sería interesante que cada uno de nosotros mire a sí mismo en referencia a su propio bautismo. Porque es que yo pienso que si celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor, esta es una oportunidad para que cada uno piense en su propio bautismo, ¿verdad? De repente nosotros cuando miramos hacia el bautismo, lo entendemos como un simple momento en nuestra historia. Fuimos un día a la iglesia, ¿verdad? El Padre nos tomó, derramó agua sobre nosotros y ya. Punto. De suyo, tú le preguntas a la gran mayoría, ¿estás bautizado? Sí, yo creo que sí. ¿Que cuándo? Ay, no sé. No, padre, que yo era muy pequeño. Yo le digo luego a la gente, ay, ¿cuándo naciste? Te dicen el año, el mes, el día, la hora. Y luego yo le dije, y cuando tú naciste, tú eras más pequeño. Porque yo no he visto el primero que lo bauticen antes de nacer. ¿Por qué recuerdas cuándo naciste y por qué no recuerdas cuándo te bautizaron? Yo sé muy bien cuál es la respuesta a esa, pero a veces a la gente no le gusta escucharla.
La respuesta es esta vez, no te importa. Ni le importó a tu mamá, ni le importó a tu papá, ni le importó a tu madrina, ni a tu padrino. No le importó cuando fuiste bautizado. Porque si le importara, se acordaran. Porque tú te acuerdas cuando naciste porque te lo dicen. Porque te cantan el cumpleaños todos los años. Así sea que una torteca sabe, pero te lo cantan. No te acuerdas cuando te bautizaron porque no te lo dicen. Porque no se festeja. Porque no se entiende el valor de aquel momento. Hermano, cuando tú naciste a la fe, fue el día cuando a ti te bautizaron. Tamaño cosa, ¿sabes? Qué maravilloso sería. Por eso es que la iglesia le recomienda a la gente que bautice a los niños apenas nacen. Para que desde bien chiquitico ya se entiendan como parte de la iglesia y como hijos adoptivos del Señor. Valorando todo lo que el bautismo nos da. ¿Qué nos da el bautismo? 3 cosas. 1, nos incorpora a la iglesia. 2, nos incorpora a Cristo. 3, nos purifica de los pecados. Vamos a reflexionar los 2 primeros. Me incorpora a Cristo. ¿Cómo es eso que me incorpora? Me injerta. Aquí hay mucha gente que vive de la agricultura y sabe muy bien cómo es un injerto, ¿verdad? Tú tomas esta mata que está pegada al piso, que es el tronco, viene, le haces una fisura, sacaste una cuñita de una mata que tú y la metiste allí, la amarraste, le echaste tape, no sé qué fue lo que le echaste, pero la pegaste bien. Y cuando entonces de manera maravillosa luego surge de allí frutos, ¿verdad?, que tienen que ver con ambas plantas, tanto aquella de la que tomaste de la cuña como de aquella por la cual la savia corre originalmente. Pues entonces la savia, ese tronco es Dios. Tú eres incorporado a Él, tú eres clavado en Dios. Y entonces Dios recibe de ti, pero lo mejor de todo esto es que tú recibes de Él, porque en Él estás injertado. No estás solo, no eres como una rama que está destinada a secarse o a morir, no. Eres una rama que está destinada a tener siempre vida, porque te la da el mismo Dios. ¿Eres injertado a la iglesia? Lo mismo. La iglesia es el tronco, tú eres esta cuña, te metes en ella y ya de ahí en adelante tú eres la iglesia. De ahí en adelante donde estés tú, está la iglesia. Por eso es que a veces cuando uno escucha a la gente católica decir, es que la iglesia esto o la iglesia aquello, yo digo, pobrecito, ¿cómo ignoran la realidad de su propio bautismo? Yo sé que lo hacen por ignorancia, por desconocimiento. Por eso mismo es que no se comprometen con la fe, porque ignoran. Por eso mismo es que no valoran, porque ignoran. ¿Cómo se solucionaría eso? Dejando de ignorar y comenzando a conocer. Así sería. Así nosotros podríamos valorar lo que somos y lo que tenemos. Tanto en cuanto conozco lo que soy, tanto en cuanto entiendo mi bautismo, comienzo a vivir de tal manera esa situación que me lleva innegablemente a la santificación personal, porque me hace, ¿verdad?, fortalecer mi relación con Dios. Bien, hermano, entonces, los que estamos acá, la gran mayoría, somos bautizados. Fuimos incorporados a la iglesia, fuimos incorporados a Dios. Vivamos como tal. Porque si te digo una cosa, la vivencia de la fe es una decisión. Yo puedo estar muy bautizado, pero luego yo decidiré vivir como un bautizado. San Pablo muchas veces dice que la acción de Dios nos ha liberado del pecado y nos ha santificado. Si tú vives hoy por hoy tu vida contrario a eso, no es porque tú no estés santificado, sino porque tú no has aceptado la invitación que Dios te ha dado a vivir como tal. Es cuestión de decisión. Hermanos, hagamos profesión de nuestra fe. Hermanos, creen en Dios
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Como respuesta a la palabra, vamos a elevar a Dios nuestras peticiones. Hermanos, sabiendo que el Señor nos ha salvado y que participamos de su misión salvadora, digamos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la Iglesia dé testimonio de Jesús, el Hijo amado de Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Para que todos los cristianos vivamos nuestro bautismo como hijos de Dios y como hermanos unos de otros, oremos. Escúchanos, Señor. Para que se restaure la paz en los países que padecen los horrores de la guerra, oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Señor sostenga a los que anuncian su palabra, oremos. Escúchanos, Señor. Para que la presencia del Señor en nuestra historia obre el milagro de la fraternidad solidaria de todos los hombres con los más pobres, oremos. Escúchanos, Señor. Para que, como Jesús, pasemos por el mundo haciendo el bien, oremos. Escúchanos, Señor. Damos gracias a Dios por la vida, en especial la concedida a nuestro hermano Mauricio Morgado, está de cumpleaños. Pedimos al Señor pues que le bendiga, que le dé una vida plena, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. También oramos por Cristian Alexander, a quien hoy presentaremos ante la comunidad, para que Dios en esta vida que ahora comienza para él sea su bendición, sea su auxilio, su cuidador, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oramos por la salud de los enfermos, en especial de Mirna Farías y Miguel Sebastián Arriojas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oramos también por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, en especial de Hinaldo Ramírez, Santiago López, Edgar Antonio, Miguel Ramírez, Arturo Malavé, Leudimar Curras Monsalve, Mercedes Monsalve, María Encarnación Solórzano, José Luis Benavides, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Y cada uno de nosotros pide a Dios aquello que más desea o necesita. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Abre nuestros ojos a tu verdad y líbranos de cuanto nos esclaviza, para que, reconociendo a tu Hijo que viene a nuestro encuentro, le recibamos con gozo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, presentemos ante Dios nuestros dones, nuestras ofrendas.
ay no, ay yo no quiero yo, ay sí, ay no, ay yo no quiero yo. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que estas ofrendas de tu pueblo se conviertan en aquel sacrificio con el que Cristo purificó el pecado del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en el bautismo de Cristo en el Jordán has realizado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo bautismo. Hiciste descender tu voz desde el cielo para que el mundo creyese que tu palabra habitaba entre nosotros. Y por medio del Espíritu, manifestado en forma de paloma, ungiste a tu siervo Jesús, para que los hombres reconociesen en él al Mesías, enviado a anunciar la salvación a los pobres. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de aquellos por quienes te ofrecemos esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Bárbara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con confianza la oración que Cristo, nuestro hermano, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Hermanos, este es Cristo el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en los ríos al ver a Dios nacer. La Virgen se está bañando con un poquito de jabón. Se le picaron las manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben al ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben al ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. La Virgen está lavando y perdiendo en el romero los angelitos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben al ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. La Virgen se está con un poquito de jabón. Se le quitaron las manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben al ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. Un poquito de jabón. Se le picaron las manos de mi corazón. Pero mira cómo beben al ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en los ríos al ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben al ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. Te damos gracias, Dios, por este día en que nos permites celebrar como iglesia, como familia cristiana, nuestra fe. Te damos gracias porque nos has traído hasta acá, a cada uno de nosotros, porque ciertamente, Señor, has sido tú. Gracias por esta preferencia. Hoy nos has regalado tu palabra
Hoy nos has permitido rezar en asamblea, en familia. Hoy, Señor, como siempre te nos has dado para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. A celebrar, Señor, esta fiesta de tu bautismo, queremos pedirte que nos permitas a nosotros vivir nuestro propio bautismo. Asumir, Señor, que a través de este sacramento tú nos has injertado en la iglesia, tú nos has injertado en ti. Permítenos vivir como bautizados. Permítenos, Señor, dar razón de nuestra fe con la palabra y con la acción de cada día. Aumenta la fe, Señor, en nosotros, de tal manera que ante las dificultades, ante los problemas, ante las vicisitudes, podamos mostrarnos firmes, porque sabemos que tú vas con nosotros, sabemos que tú estás con nosotros. En este día, Señor, tan especial, en el cual concluimos el tiempo de la Navidad, haznos tomar conciencia de la necesidad que tenemos de que tú nazcas en nuestras vidas, en nosotros, en nuestros corazones. Haznos pesebres tuyos, Señor, cada día, cada instante, de tal manera que nuestra vida toda siempre vaya en relación contigo. No permitas que nos alejemos de ti, que nos separemos de ti. Porque bien que te necesitamos, Señor. Y aunque muchas veces no lo miremos así, y aunque en otras tantas nos sintamos que es así, ciertamente te necesitamos. Porque sin ti seríamos como esta rama que en vez de estar injertada en el tronco, está apartada, está quitada del tronco. Eventualmente, Señor, moriríamos espiritualmente por no correr por nuestra vida la savia que viene de ti. Permítenos estar siempre junto a ti. Amén. Tengo que hablar con cuidado, piensa en sobre mí. A María el niño, no sé cómo no nacerá. Tengo que darme prisa, encontrar un lugar.
Señor, permítenos ser como esta mula del canto, alegres porque sabemos que tú estás con nosotros. Sin ti, Señor, no somos nada y contigo somos todo. Gracias por esa elección. Oremos. Alimentados con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces, como ya hemos dicho, con esta fiesta del bautismo del Señor concluye el tiempo de la Navidad. No obstante, en la iglesia todavía nos quedan dos celebraciones que tienen ese sabor a la Navidad, que es el día de la presentación del niño y también, por supuesto, el día de la purificación de María o la fiesta de la Candelaria. ¿Sí? Tienen que ver mucho con este tiempo que hoy concluimos. Ya desde la semana que viene, entonces, reanudamos las misas, las dos misas, ¿verdad? 8:30 y 10:30, así que ya saben, ¿verdad? Son dos, entonces la semana que viene usted puede elegir o una o la otra. En este momento vamos nosotros a presentar ante la Asamblea Cristiana a Cristian Alexander Chacín Rodríguez. Pido por favor a sus padres pasar con el niño, ¿verdad?, al frente del altar. Cristian Alexander es un conejito. Muy bien, vamos a hacer la oración sobre Cristian Alexander. Dios Padre Todopoderoso, fuente de bendición y defensor de los niños, que enriqueces y alegras a los esposos con el don de los hijos, mira con bondad a este niño, Cristian Alexander Chacín Rodríguez, y ya que ha de nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu Santo, dígnate agregarlo a los miembros de tu grey, para que una vez recibido el don del bautismo, sea partícipe de tu reino y aprenda a bendecirte con nosotros acá en la iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús, el Señor, que amó a los niños, nos bendiga y nos guarde en su amor. Amén. Bien, hermanos, le damos a Cristian Alexander un fuerte aplauso. Aquí tenemos este conejito bien bonito. El Señor esté con ustedes y la bendición de Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz después del canto. Bueno.
que no pasó de ti, que no nació Jesús de Mesías, Él será siempre nuestro guía, Él será siempre nuestro guía.